Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis reunidos a lo largo de todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la segunda parte del libro de la sabiduría. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Culto de la naturaleza. Vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios y por los bienes visibles no lograron conocer el que existe, ni considerando sus obras reconocieron al artífice, sino que juzgaron por dioses rectores del mundo, sea el fuego, sea el viento, sea el aire ligero, sea la bóveda estrellada, el agua impetuosa o los luceros del cielo. Pues sí, embelesados con su hermosura, los tuvieron por dioses. Comprendan cuánto más hermoso es el Señor de todas estas cosas, pues el autor mismo de la belleza las creó, y si fueron heridos de admiración por su poder y energía, debieron deducir de ello cuánto más poderoso es quien los formó, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se deja ver por analogía su hacedor, mas con todo sobre ellos cae un ligero reproche, por cuanto ellos quizás se extravían, buscando a Dios y queriendo hallarle, ocupándose de sus obras, investigan y se dejan seducir con su vista, pues que son tan hermosas. Sin embargo, ni estos son excusables, porque si tanto llegaron a saber que acertaron a escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron más presto al Señor del mismo? Origen del culto a los ídolos. Pero son desdichados y se alimentan de esperanzas en cosas muertas. Los que llamaron dioses a obras de manos de hombre, oro y plata trabajados con arte, figuras de animales, o a una piedra inútil, obra de mano antigua. Supongamos que un leñador diestro sierra un árbol manejable, lo descorteza hábilmente y empleando destreza y arte, fabrica un utensilio apto para las necesidades de la vida, pero en cuanto a lo sobrante de su obra, lo emplea para preparar su comida y se harta, y con el último desperdicio que para nada sirve ya, un tronco retorcido y nudoso, lo toma y lo halla para entretener su ociosidad, y como ensayando su pericia, lo modela dándole forma de hombre, o le da figura de vil animal, untando con bermellón y barnizando con minio su piel. Embadurna todos sus defectos con reboque y haciéndole una morada digna, le coloca en el muro y le asegura con hierro.
tomó precaución para que no cayese, sabiendo que es incapaz de valerse por sí mismo, ya que es una estatua y necesita ayuda. Y luego al pedirle por sus bienes, por casamientos y por sus hijos, no se avergüenza de hablar con un trasto sin vida y pide salud al enfermo. A un muerto pide la vida, socorro suplica al más desamparado. Un feliz viaje al que es incapaz de servirse de sus pies, y ganancias y empresas y éxitos en los negocios, al que es incapaz de hacer nada con sus manos. Determinado uno a hacerse a la mar, y estando a punto de atravesar las ondas fieras, implora un tronco más corruptible, aunque el mismo que lo lleva, porque éste lo ideó la sed de lucros, la sabiduría fue el artífice de su construcción. Pero tu providencia, oh Padre, va al timón, porque hasta en el mar trazaste camino y senda segura entre las olas, mostrando que de todo riesgo puedes salvar, de suerte que aun sin pericia náutica puede uno embarcarse. No quieres que las obras de tu sabiduría estén ociosas. Por eso hasta los hombres confían sus vidas a un frágil leño, y atravesando las ondas en una balsa arriban a puerto. Y ya al principio, mientras perecían los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo refugiada en una barca pilotada por tu mano, legó al mundo semilla de una nueva generación, porque bendito es el leño del que se hace recto uso. Más maldito el ídolo hecho por mano de hombre, maldito él y su hacedor. Este porque lo fabricó, aquel porque corruptible fue llamado Dios. Igualmente son aborrecibles para Dios el impío y su impiedad, porque la obra y el que la hace serán castigados. Por esto hasta se hará inquisición sobre los ídolos de las naciones, porque en la creación de Dios se convirtieron en abominación y en escándalo para las almas de los hombres, y en lazo para los pies de los necios. Principio de infidelidad ha sido la invención de los ídolos, y haberlos introducido es la corrupción de la vida, pues no existieron desde los orígenes ni existirán por siempre. Por vanidad de los hombres entraron en el mundo, y por esto fue decretado su pronto fin, porque apenado un padre por un luto prematuro, manda hacer una imagen del hijo tan presto arrebatado, y honra hoy como a Dios al ayer hombre muerto, y establece entre los suyos iniciaciones y misterios. Más tarde, consolidada por el tiempo, la impía costumbre fue observada como ley, y por disposición de los príncipes reciben culto las estatuas, pues no pudiendo los hombres honrarlos de presente, porque moran lejos, representan la lejana faz, haciendo una imagen del rey venerado, para adular al ausente como al presente con igual diligencia. La ambición del artista empujó a extender su culto aun a los mismos que no le conocían, porque él, deseando sin duda agradar al soberano, desplegó todo su arte, sobrepujando así la belleza a la imagen real, y la multitud, arrebatada por el primor de la obra, reputó ahora como ser divino, al poco hace teñido por hombre, y esto se convirtió en lazo para los vivientes, porque los hombres, plegándose al infortunio
o a la tiranía, impusieron el nombre incomunicable a las piedras y a los leños. Secuelas morales de la idolatría. Y además no les bastó errar en el conocimiento de Dios, sino que viviendo en una gran guerra de ignorancia, llamaron paz a tan grandes males, porque celebrando ritos infanticidas y misterios secretos, o locas orgías de ritos extravagantes, ni las vidas ni los matrimonios guardan limpios, pues unos a otros o matan a traición o se ultrajan con adulterios. Por doquiera reina en confusión, sangre y matanza, robo y engaño, corrupción e infidelidad, tumulto y perjurio, confusión de los buenos, olvido de los beneficios, contaminación de las almas, inversión sexual, trastorno de matrimonios, adulterio e impureza, pues el culto de los ídolos abominables es principio, causa y fin de todo mal, pues o bien se enloquecen en las diversiones, o profetizan falsedades, o viven injustamente perjurando a la ligera, pues confiando en ídolos sin alma, juzgan falsamente sin temor alguno, pero un doble castigo vendrá sobre ellos porque sintieron mal de Dios, yendo tras los ídolos, y juraron con dolor, perdón, repito, pero un doble castigo vendrá sobre ellos porque sintieron mal de Dios, yendo tras los ídolos, y juraron con dolo, despreciando la santidad, que no es el poder de los ídolos por quienes juraron, sino la venganza sobre los pecadores, la que alcanza siempre la transgresión de los impios. Israel libre de la idolatría. Pero tú, oh Dios nuestro, eres benigno y fiel, lento a la cólera y lo dispones todo con misericordia, pues aun cuando pecamos somos tuyos, conocemos tu poder, mas no queremos pecar sabiendo que te pertenecemos, pues el conocerte es perfecta sabiduría y reconocer tu poder raíz de inmortalidad, porque ni la humana invención de un arte perverso nos engañó, ni el trabajo estéril de los pintores, chapucería a base de varios colores, cuya vista despierta en los insensatos la concupiscencia, hasta hacerles desear la figura inanimada de una estatua sin vida, amadores del mal y dignos de tales esperanzas, los que las hacen, los que las codician y los que las veneran. Un alfarero modelando laboriosamente la tierra blanda, fabrica todos los objetos de nuestro uso, pero del mismo barro fabrica los destinados a usos limpios y los destinados a usos contrarios, todos igualmente, pero ¿cuál debe ser el uso de cada uno? Lo determina el alfarero, y con estéril fatiga fabrica un dios vano, engendrado poco ha de la tierra. Vuelve presto a aquella de donde fue sacado, cuando se le exige la devolución del alma prestada, pero no le preocupa que está a punto de morir, ni que tiene una corta vida, sino que rivaliza con orfebres y plateros y remeda a los forjadores de bronce y se gloria de ser un falsificador. Su corazón es ceniza y su esperanza más vil que el polvo, más despreciable que el fango en su vida, porque no conoció a su hacedor que le infundió un alma operante e inspiró en él un espíritu vital. Antes bien piensa que nuestra vida
es un pasatiempo y que nuestra existencia es una feria lucrativa, porque conviene, dice, sacar partido de todo, aun de lo malo, pues él, mejor que nadie, sabe que peca cuando fabrica de una materia terrena frágiles objetos e ídolos. Todos son sumamente insensatos, pero más desdichados que el alma de un niño son los enemigos de tu pueblo que lo oprimieron, porque tuvieron por dioses a todos los ídolos de las gentes, cuyos ojos no les sirven para ver, ni pueden respirar el aire por sus narices, ni oyen con sus oídos, ni los dedos de sus manos sirven para tocar, y cuyos pies están paralizados, pues los hizo un hombre, y el que tiene el espíritu solamente prestado los formó, pues ningún hombre es capaz de formar un Dios que le sea semejante, pues siendo mortal produce una obra muerta con manos impias, pues vale más que los objetos que venera, ya que él goza de vida y ellos no. Además adora a los más repugnantes animales, pues por su estupidez aún son inferiores a los otros. Nada que pueda hacerles atrayentes hay en ellos, como sucede a veces a la vista de los animales, y hasta fueron excluidos de la aprobación y bendición de Dios. Comparación de Egipto e Israel. Por esto fueron castigados por tales seres y por multitud de bestias atormentados. En vez de tal castigo favoreciste a tu pueblo para satisfacción de su ardiente apetito. Les preparaste como alimento un manjar exquisito, codornices, de forma que aquellos, aunque ansiosos de alimento, ante el aspecto repugnante de los animales que les fueron enviados, perdieron el apetito hasta del necesario sustento, mientras que tu pueblo, después de una breve privación, gustó un manjar exquisito, pues convenía que sobre aquellos como opresores cayese una inevitable necesidad, pero a estos convenía mostrarles cómo eran atormentados sus enemigos, pues cuando vino sobre ellos el terrible furor de las fieras, cuando perecieron con la mordedura de serpientes tortuosas, no llegó hasta el extremo tu ira. Para su corrección fueron por breve tiempo turbados, teniendo un símbolo de la salud para recuerdo de los mandamientos de tu ley, pues el que se volvía a él era salvo, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos. Y también con esto demostraste a nuestros enemigos que eres tú el que libra de todo mal, pues ellos morían por la picadura de langostas y mosquitos, y sin encontrar remedio para su vida, pues fueron dignos de ser castigados por tales bestias. Pero a tus hijos no les vencieron ni los dientes de dragones venenosos, porque tu misericordia les salió al paso y les sanó. Para reavivar el recuerdo de tus promesas fueron picados y pronto curados, para que no cayesen en profundo olvido y quedase así excluidos de tu beneficencia, pues ni hierba ni emplasto los curó, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Pues tú tienes el poder de la vida y de la muerte, que hundes hasta las puertas del Averno y haces subir de él. El hombre puede matar por su maldad, pero no hacer que retorne el espíritu que se fue, ni hacer volver al alma recibida en el Averno. Es imposible escapar de tu mano. Los impios que rehusaron conocerte, de tu brazo omnipotente fueron azotados, perseguidos con extrañas lluvias, con granizadas y aguajeros para los que no había cobijo.
el fuego los consumió. Y lo paradójico era que en el agua donde todo se apaga, era el fuego más activo, pues la naturaleza combate por los justos, pues unas veces la llama se debilitaba para no consumir los animales enviados contra los impios y para hacerles ver que eran atormentados por el juicio de Dios. En cambio, otras veces, aun en medio del agua, sobre la naturaleza del fuego se acrecía la llama, para destruir los frutos de una tierra culpable. Por el contrario, diste a tu pueblo alimento de ángeles. Le proveíste desde el cielo pan preparado con trabajo capaz de dar todo placer y acomodado al gusto de cada uno. Y ese sustento tuyo manifestaba tu dulzura para con tus hijos, pues que acomodándose al gusto de quienes lo tomaban se transformaba según los gustos de cada uno. Nieve y hielo soportaban el fuego sin fundirse, para que conociesen cómo eran destruidos los frutos de los enemigos, por el fuego que ardía aun entre el granizo y fulguraba en medio de las lluvias. Pero éste al contrario se olvidaba de su propia fuerza para que los justos fueran alimentados, pues la naturaleza que te está sometida a ti, su creador, despliega su energía para castigo de los injustos y se mitiga para bien de los que en ti confían. Por esto también entonces, amoldándose a todas las formas, servía tu largueza que todo lo alimenta según los deseos de los necesitados, para que los hijos que tú amas, Señor, aprendiesen que no tanto la variedad de los frutos sustenta al hombre, cuanto tu palabra que conserva a los que creen en ti. Pues lo que no era destruido por el fuego al punto se derretía calentando por un tenue rayo de sol, para que fuese manifiesto a todos que es necesario adelantarse al sol para darte gracias y al despuntar la aurora orar a ti, porque la esperanza del ingrato como escarcha invernal se deshará y se escurrirá como agua inservible. Tinieblas y columna de fuego, grandes e inescrutables son tus juicios. Por eso las almas sin instrucción se extraviaron, imaginando los impios que podían oprimir la nación santa, presos de las tinieblas y encadenados por una larga noche, encerrados bajo sus techos, yacían excluidos de tu eterna providencia, pues pensando quedar ocultos ellos con sus decretos pecados, bajo el oscuro velo del olvido, fueron ellos mismos inmersos en las tinieblas, espantados y despavoridos con fantasmas, pues ni el escondrijo que los abrigaba pudo preservarlos del temor. Ruidos terroríficos resonaban a su alrededor y sombrios fantasmas de rostros tristes se les aparecían, y ninguna fuerza de fuego era capaz de dar luz, ni la llama brillante de los astros podía iluminar aquella noche horrenda. Solo se les dejaba ver una hoguera que se encendía por sí misma. Espantados una vez desaparecida la visión, juzgaron más terribles las cosas que habían visto. Los artificios de la magia yacían por el suelo y la prueba de su vana ciencia resultó humillante, pues los que prometían ahuyentar los miedos y las turbaciones del alma flaca, ellos mismos padecían de un miedo ridículo, pues aunque nada espantable hubiese que los atemorizase, sobresaltados por el paso de los animales y el silbido de las serpientes, se morían temblando de miedo, no osando ni mirar al aire, al que de ningún modo es posible evitar.
que la maldad es cobarde, pues condenada por propio testimonio y acosada por la conciencia, siempre se imagina lo peor, que no es otra cosa el temor que la renuncia a los auxilios de la razón, pues cuando menor es la confianza en los interiores recursos, mayor se juzga la ignorada causa del tormento. Ellos en medio de una noche impenetrable, salida de los umbrales del impenetrable averno, durmiendo todos el mismo sueño. Unos eran perseguidos por espectros monstruosos, otros desmayaban por abatimiento, porque un súbito e inesperado terror se había apoderado de ellos. Luego, si alguno caía, allí era encarcelado prisionero en una cárcel sin hierros, porque ya se fuese uno labrador o pastor, ya fuese un jornalero de duras faenas en la soledad, sorprendido sufría una inevitable necesidad, porque todos estaban ligados por una misma cadena de tinieblas. Una ráfaga de viento, el canto melodioso de los pájaros en la enramada, el rumor cadencioso de las aguas que se precipitaban con fuerza, el rudo estrépito de piedras que se despeñan, la carrera invisible de animales que brincan, el rugido de ferocísimas bestias, el eco repercutiendo en las concavidades de las montañas, todo les paralizaba de espanto. Mientras todo el universo era iluminado por esplendorosa luz y se entregaba a sus trabajos libremente, solo sobre ellos se había extendido una densa noche, imagen de las tinieblas que les estaban reservadas, pero ellos eran para sí más pesados que las mismas tinieblas. Una espléndida luz brillaba para Tursantos, cuya voz, oyendo los egipcios sin ver su figura, los proclamaban dichosos, aunque primero hubiesen padecido, y porque no los maltrataban por los agravios recibidos, les daban gracias y pedíanles perdón por su pasada actitud hostil. A los tuyos, por el contrario, les diste columna llameante, guía para un camino desconocido, sol inofensivo de una gloriosa peregrinación, pues dignos fueron aquellos de ser privados de la luz y ser encerrados en tinieblas, ellos que habían tenido prisioneros a tus hijos, por quienes debía darse al mundo la luz incorruptible de la ley. El exterminador, a los que habían resuelto matar a los hijos de tus santos, de los cuales uno solo fue expuesto y salvado, en castigo les quitaste la muchedumbre de sus hijos, e hiciste perecer a todos juntamente en una agua impetuosa. Aquella noche les fue de antemano anunciada a nuestros padres, para que, sabiendo con certeza a qué juramento se habían confiado, tuviesen esforzado ánimo, y tu pueblo esperaba tanto la salvación de los justos como la perdición de los enemigos, pues con lo mismo que castigabas a los enemigos nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Ocultamente hacían sacrificios los hijos santos de los justos, y de común acuerdo establecieron este pacto divino, de que los santos compartieron igualmente bienes y peligros, cantando ante las alabanzas de los padres. El grito discordante de los enemigos les hacía eco, y se extendía una triste voz de los que se lamentaban por los hijos y muertos. El siervo y el amo eran castigados con igual justicia, y el plebeyo sufría igual que el rey.
Todos igualmente tenían muertos innumerables y heridos por un mismo género de muerte, pues ni para enterrarlos bastaban los vivos, ya que en un instante lo más noble de su linaje había sido destruido, pues siendo incrédulos a todo a causa de las artes mágicas, ante la pérdida de sus primogénitos, hubieron de confesar que el pueblo era hijo de Dios, mientras un silencio apacible lo envolvía todo, y en el preciso instante de la medianoche, tu omnipotente palabra se lanzó desde los tronos reales del cielo, como despiadado guerrero en medio de la tierra, entregada al exterminio, y poniéndose en pie todo lo llenó de muerte y tocaba el cielo al par que hollaba la tierra. Entonces súbitamente visiones de sueños terribles los conturbaban y cayeron sobre ellos terrores inesperados, y medio muertos tendidos por tierra acá y allá declaraban por qué causa morían, pues los sueños terroríficos les habían advertido ya para que no pereciesen sin conocer porque sufrían aquellos males. La prueba de la muerte alcanzó también a los justos, y en el desierto se produjo una mortandad entre la multitud, pero no duró mucho la ira, porque pronto un hombre irreprensible vino como Adalid, empuñando las armas de su propio ministerio, la oración y el incienso expiatorio. Repito, la oración y el incienso expiatorio, y resistió la cólera y puso fin al azote, y mostrando así que era siervo tuyo. Y venció la revuelta no con la fuerza del cuerpo ni con el empuje de las armas, sino con la palabra desarmó al que los castigaba, alegando los juramentos de los padres y las alianzas, y yaciendo ya los muertos unos sobre otros a montones, interponiéndose aplacó la ira y le cortó el camino hacia los vivos, porque sobre su vestidura talar estaba todo el pueblo, y los nombres gloriosos de los padres estaban grabados sobre las 4 filas de piedras preciosas, y tu majestad sobre la diadema de su cabeza. A la vista de estas insignias retrocedió el exterminador asustado, pues era suficiente una muestra de la ira divina. El mar rojo, pero sobre los impios descargó hasta el fin una ira despiadada, porque sabía Dios de antemano su conducta futura, que habiéndoles consentido marchar y habiéndoles despedido con prisas, arrepentidos les habían de perseguir, pues teniendo todavía entre las manos sus duelos funerarios y lamentándose sobre las tumbas de los muertos, ya concibieron otros insensatos pensamientos, se pusieron a perseguir a los que primero habían suplicado que se fuesen. Un justo destino los arrastraba a este extremo, haciéndoles olvidar el pasado para que colmasen el castigo que faltaba a sus suplicios, y mientras tu pueblo realizaba un viaje maravilloso, encontraron ellos una insólita muerte, porque toda la creación, obediente a tus mandatos, tomaba nuevas formas en su misma naturaleza, y para que tus hijos fuesen guardados
incolumes. Se vio la nube dar sombra al campamento y emerger de lo que antes era agua la tierra seca, y en el mar rojo se abrió camino sin tropiezos, y una llanura verdeante surgió de entre el oleaje impetuoso, por donde atravesó un pueblo en masa protegido por tu mano, contemplando prodigios admirables, pues como potros eran apacentados y como corderos triscaban, alabándote a ti, Señor, su libertador, pues se acordaban todavía de lo ocurrido en su salida, como en vez de producir ganado, produjo la tierra mosquitos, y en vez de peces arrojó el río multitud de ranas. Más tarde vieron un nuevo modo de nacer las aves cuando, impulsados por el apetito, pidieron manjares regalados, y para saciarlos subieron del mar las codornices. Egipto y Sodoma. Mientras que sobre los pecadores cayeron los castigos, no sin precederlos las señales precursoras de violentos rayos, pues justamente padecían por sus maldades, por cuanto alimentaron el más feroz odio contra los extranjeros, pues los unos no acogieron a los desconocidos que llegaban, mas estos esclavizaron a huéspedes bienhechores. Y no solo esto, pues para los primeros se tendrá alguna excusa, porque dieron hostil acogida a los extranjeros. Pero estos, habiéndoles recibido con fiestas y hechos ya partícipes de sus derechos, los maltrataron imponiéndoles crueles trabajos, pues también heridos de ceguera como aquellos que a la puerta del justo, envueltos en profundas tinieblas, buscaban la entrada de su puerta, y así los elementos intercambiaban entre sí sus propiedades, como los instrumentos de cuerda cambian su ritmo, conservando sin embargo su tonalidad, lo cual se puede claramente ver con el examen cuidadoso de los hechos, pues los animales que vivían sobre la tierra se tornaban acuáticos y los que nadan se trasladaban a la tierra. El fuego en el agua superaba su propia fuerza y el agua olvidaba su fuerza extintora. Las llamas, por el contrario, no consumían las carnes de los ligeros animales que en ellas se movían, ni se derretía aquel alimento celestial, semejante al rocío y tan frágil como él. De mil formas, Señor, engrandeciste a tu pueblo y lo glorificaste, y no te desdeñaste de asistirle en todo tiempo y lugar. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el final del libro de la sabiduría. Ahora continuamos con el prólogo del libro del eclesiástico. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Título y texto. El título Libro del Eclesiástico se encuentra por primera vez en San Cipriano. No se ha dado explicación segura de este título, pero es probable que aluda al uso frecuente que de él se hacía en la liturgia de la Iglesia primitiva. En griego recibe el nombre de Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, o simplemente Sabiduría de Sirac. Lo más probable es que el autor no le hubiese dado título alguno, como era costumbre.
aunque no figura en el canon judío palestinense, al menos después del concilio de el concilio de Jan-Nia fue escrito en hebreo, como nos dice el traductor en el prólogo, desde 1896 a 1931. Fueron apareciendo diversas copias del texto hebreo. El contenido de los 5 códices del siglo XI y XII nos da la casi totalidad del texto hebreo. Autor, traductor y fecha. Es el único libro del Antiguo Testamento del que conocemos con seguridad el autor y traductor, pero el prólogo del traductor de Ben Sirac no nos da luz acerca de la personalidad de éste. A través del libro se deja ver el escriba docto, laborioso, humilde y celoso. Yo he llegado el último bet que no trabajé para mí, solo hombre de horizontes, enriquecido con la experiencia del viajero de ojos y alma abiertos para conocer lo bueno y lo malo de los hombres. Ama como nadie las glorias patrias, sus hombres famosos, la ley santa de su pueblo, pero no se cierra en los reducidos límites de las montañas de Judea. Ben Sirae es un humanista cristiano. Tenemos 2 datos. El primero es el prólogo y el segundo en él, que nos permiten datar con bastante aproximación la fecha en que Ben Sirae compuso su libro. El nieto y traductor llega a Egipto el año 38 de Ptolomeo Evergetes II, entre 116 y 170. Es después del 132 cuando se decide hacer la traducción. Podemos suponer con bastante lógica que Ben Sirac, su abuelo, haya escrito unos 50 o 60 años antes, ciertamente antes del año 170, ya que no alude a la persecución de Antíoco IV Epífanes. El elogio encendido del sumo sacerdote Simón refleja un recuerdo personal de quien fue testigo de los gestos majestuosos de Simón y la brillantez de los cultos en el templo, detallada en el capítulo 50. Aunque hay 2 pontífices del mismo nombre, aquí se trata sin duda del hijo de Onías II, pues fue en sus días cuando se llevaron a cabo obras de restauración en el templo, muro y torres de que se habla. Finalidad y contenido. La ola de cultura helénica y las costumbres paganas amenazan sumergir las doctrinas de la Torá y la tradición. Estamos en los años que preceden a la época heroica de los macabeos. En el prólogo nos dice modestamente el traductor la finalidad del libro: escribir algo relacionado con la instrucción y sabiduría, a fin de que los que aman la sabiduría, hechos
partícipes de estas cosas se apliquen mucho más a vivir según la ley. El autor pretende recoger todo el arsenal de doctrina de los profetas y los demás libros sapienciales y ofrecerlo todo como un dique contra el paganismo. El libro no tiene unidad temática, siguiendo así la línea de Proverbios y Eclesiastes. La riqueza y variedad de su contenido hacen de él un tratado completo de moral práctica, donde hay cabida para digresiones sobre educación cívica, economía, preceptos médicos y orden público, sin avanzar sobre los libros anteriores en el problema del más allá. Su fuerte espiritualidad, firme sobre el temor reverente a Dios y el respeto fiel a la ley, cuyo cumplimiento es la verdadera sabiduría, hace de su libro obra de actualidad perenne por su antropocentrismo existencial, transido a la vez de profundidad religiosa. División. Es difícil hacer una división del contenido de la obra. Fuera del bloque 44 a 50, elogio de los padres, el resto de la obra no sigue orden temático alguno. Los temas pasan por la pluma de Ben Sirae en bello desorden: canto a la sabiduría, fortaleza en la prueba, piedad filial, las amistades. Toda una galería representativa de la sociedad desfila ante el lector. El medio ambiente familiar y profesional, sacerdotes, padres, ancianos, enfermos, poderosos, príncipes, mujeres, también los problemas más abstractos, el origen del mal, la libertad humana, la creación, el pecado, la penitencia. Emplea la forma clásica del género sapiencial, el masal frecuentemente amplificado o en su forma numérica, paralela o o anafórica. Es pobre la expresión de mesianismos en Ben Sirae, pese a exaltar la idea de la alianza. En su plegaria de 36, del 1 al 17, recuerda al Señor sus promesas y súplica la restauración del pueblo escogido y la coadunación de las tribus en la patria prometida, el exterminio de los pueblos y la glorificación de Jerusalén y su templo santo, y a esto se reduce su mesianismo. Canonicidad. Los judíos de la diáspora y la iglesia primitiva lo consideraron siempre libro inspirado, aunque no fue admitido en el canon hebreo. Gozó de prestigio entre los judíos y se utilizó en los apócrifos y es frecuentemente citado en los escritos rabínicos. En el Nuevo Testamento, Santiago toma expresiones de él y, aunque no citado explícitamente, se deja entrever su influjo. Después de los Salmos, es el libro más frecuentemente utilizado
por la liturgia cristiana. Nuestra traducción sigue la versión griega que con alguna imperfección sigue presentando todavía el mejor texto del eclesiástico. Prólogo del traductor griego. Muchas y grandes cosas nos han sido dadas por la ley, los profetas y los que les siguieron, por los cuales merece Israel ser alabado por su instrucción y sabiduría. Así como también es conveniente que no solo los que pueden leerlos adquieran la ciencia, sino que también una vez instruidos puedan ser útiles a los de fuera con sus palabras y escritos. Así es como Jesús, mi abuelo, habiéndose aplicado intensamente a la lectura de la ley, de los profetas y de los otros libros patrios, y después de haber adquirido una gran práctica en ellos, fue movido él también a escribir algo relacionado con la instrucción y sabiduría, a fin de que los que aman la sabiduría, hechos partícipes de estas cosas, se apliquen mucho más a vivir según la ley. Quedáis pues invitados a leer el libro con benevolencia y atención, y mostraros indulgentes en aquellas cosas que os parecieren que, a pesar de nuestros esfuerzos puestos en la traducción, no hemos logrado dar la debida expresión a las palabras, pues las cosas dichas en hebreo no tienen la misma fuerza cuando se traducen a otra lengua. Y esto ocurre no solo en este libro, sino que la misma ley, los profetas y el resto de los libros ofrecen no pequeña diferencia cuando se leen en su lengua original. Habiendo venido yo a Egipto el año 38 del rey Evergetes y habiendo permanecido allí algún tiempo, encontré un escrito de no escasa doctrina, y así juzgué necesidad ineludible poner diligencia y trabajo en traducir este libro. Muchas vigilias y ciencia consagré durante este periodo para llevarlo a término y publicarlo, traducido para utilidad de los que en el exilio quieren instruirse, reformando sus costumbres para vivir conforme a la ley. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo del libro del eclesiástico. Ahora, antes de terminar, os traigo una oración con el acto de consagración y entrega al Sagrado Corazón de Jesús, del director Sarda y Salvani. Rendido a vuestros pies, oh Jesús míos, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, oh soberano Maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia.
Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los flacos, y caigo a cada paso y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, sagrado corazón, socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón, vos lo alentasteis, repito, vos lo alentasteis y convidasteis, cuando con tan tiernos acentos dijisteis repetidas veces en vuestro evangelio: venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo pues hoy y llamo, y pido y espero. Del mío os hago, Señor, firme, formal y decidida entrega. Tomadlo vos y dadme en cambio lo que sabéis me ha de hacer bueno y dichoso en la eternidad. Amén. Bueno, amigas y amigos, espero que os guste esta oración. Es la segunda vez que la traigo en estos vídeos de la Biblia. Bueno, si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Aquí abajo tenéis los comentarios. Siempre me es muy agradable leer comentarios positivos. Me levantan el ánimo. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto. Y si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, suscribiros a mi canal. Os gustará.